El reloj dio la medianoche. Jason aún no había llegado a casa. Miré por última vez el reloj de pared, el que Jason y yo habíamos comprado juntos, y luego bajé la vista. Me levanté lista para volver al dormitorio. En ese momento, la puerta se abrió. Jason entró tambaleándose y la cerró de golpe con un fuerte portazo. El sonido de él cambiándose los zapatos llenó la habitación, débil y disperso. Encendió las luces y nuestras miradas se cruzaron. Se quedó paralizado un instante antes de apartar la mirada con indiferencia, actuando como si nada hubiera pasado. ¿Sigues despierto?, preguntó con tono indiferente. No respondí. Caminé lentamente hacia él y me incliné un poco. El familiar olor a alcohol me invadió la nariz. Mantuve la voz serena. ¿Otra vez bebiendo con ellos? Jason emitió un vago con la mirada un poco perdida, y no dijo nada más. Entró al baño de nuestra habitación y cerró la puerta, aislando por completo el sonido. Me quedé allí inmóvil, mirando el abrigo que había tirado en el sofá. Lo recogí y lo tiré al cesto de la tintorería. De repente se le cayó un lápiz labial del bolsillo del abrigo y cayó al suelo con un crujido. Me agaché y lo recogí. El lápiz labial estaba roto. Lo miré un momento y luego lo tiré a la basura. No era la primera vez. Ni siquiera tuve que adivinar a quién pertenecía. Respiré hondo y miré hacia el dormitorio, donde un tenue resplandor naranja se asomaba por debajo de la puerta. De vuelta en la habitación, Jason salió con el pelo aún mojado. Se detuvo al ver mi rostro inexpresivo. La neblina de borracho en sus ojos se disipó por completo. Me abrazó con un murmullo en voz baja. Lo siento. Volveré antes la próxima vez. No dije ni una palabra. Levanté la mano intentando apartarlo, pero Jason me abrazó con más fuerza en silencio. Bajé la mirada y respiré hondo, percibiendo el aroma de su gel de ducha. Después de un rato por fin hablé. Acabo de encontrar un lápiz labial en tu bolsillo. Jason me soltó los brazos de inmediato. Parecía frustrado y se pasó una mano por el pelo. Mirándome con aparente sinceridad, dijo, ya sabes cómo son. Siempre haciendo cosas así. Lo miré a los ojos, intentando encontrar siquiera un rastro de mentira. Tras un largo silencio fue Jason quien apartó la mirada primero. Miré su rostro vuelto y asentí levemente. Al oír mi respuesta, Jason respiró aliviado y me abrazó de nuevo. No me resistí. Simplemente me apoyé en su pecho en este abrazo que había amado durante 7 años. Por última vez, me lo susurré a mí misma en mi corazón. A la mañana siguiente Jason ya se había ido. Incluso el calor de su lado de la cama se había desvanecido. Como siempre me lavé, me vestí, me puse los zapatos y salí. Como siempre fui a clase y salí de clase. Como hoy no tenía clases por la tarde, salí temprano de la escuela. Había planeado ir al supermercado a comprar comida y preparar la cena, pero justo al llegar a la entrada, recibí un mensaje de Jason, cenaba con los chicos esta noche. Llegaré tarde a casa. Apagué el teléfono y no entré al supermercado. Me di la vuelta y me fui a casa. Comí algo sencillo y me preparaba para irme a la cama cuando mi teléfono volvió a sonar. Era otro mensaje de Jason. Recógeme donde siempre, ¿vale? Me quedé mirando la pantalla. Apareció otro mensaje. Te espero. Apreté los labios y finalmente respondí, vale. Conduje hasta el bar, aparqué el coche y entré como tantas otras veces. Cuando llegué a la puerta del reservado, justo cuando estaba a punto de abrirla, oí las voces claras desde dentro. ¿Han pasado 7 años y aún no te has casado con ella? Mi mano se quedó paralizada. Tras una larga pausa, por fin oí la voz un poco despreocupada de Jason. Ya veremos. Entonces, uno de sus amigos volvió a hablar. ¿Y qué hay de tu asistente? ¿No te da miedo que tu novia se entere? La voz de Jason era tranquila y firme. ¿Y ella? No pasa nada entre nosotros. Los chicos a su alrededor soltaron algunas risitas. Uno de ellos preguntó, ya han pasado 7 años. ¿No sientes ninguna urgencia? Jason soltó una risita, con un tono desenfadado y relajado. ¿Quién dice que salir durante 7 años significa casarse?
Simplemente disfruto de estar en una relación. No estoy pensando en casarme. En cuanto dijo eso, bajé la mano que iba a usar para empujar la puerta. Bajé la mirada y la mano a mi costado se cerró lentamente y luego se soltó. No irrumpí para confrontarlo. No grité ni discutí. Simplemente me di la vuelta en silencio y me alejé. Conduje a casa con calma. El apartamento estaba a oscuras cuando llegué. Justo entonces apareció otro mensaje de Jason en mi teléfono. Cariño, ¿aún no vienes? Me quedé mirando la pantalla y luego la apagué. Fui a la habitación y empecé a empacar. En menos de 30 minutos, había reunido todas mis pertenencias. Justo cuando estaba a punto de irme arrastrando una maleta y cargando bolsas, se abrió la puerta principal. Jason entró y me vio allí de pie con todo mi equipaje. Frunció el ceño. ¿A dónde vas? No me molesté en charlar. En la entrada me agaché, me puse los zapatos y luego tiré la maleta. Jason me agarró del brazo con fuerza. ¿A dónde vas? Me giré para mirarlo con la voz apagada, como si simplemente estuviera comentando el tiempo. ¿De verdad necesitas que te lo explique? Intenté soltarme, pero Jason solo me agarró con más fuerza. Me giré completamente para mirarlo. Somos adultos. ¿Tenemos que hacer esto feo? Jason sostuvo mi mirada fría e inexpresiva y se quedó paralizado por un instante. Su mano se aflojó inconscientemente, pero enseguida reaccionó como siempre, atrayéndome con fuerza a sus brazos. No pasa nada entre ese asistente y yo, dijo. ¿Has oído algún rumor? Guardé silencio. Jason lo interpretó como una señal de que lo estaba escuchando. Si no le gusta Zoe, la transferiré a otro departamento inmediatamente. Antes de que pudiera terminar la frase, lo empujé con fuerza. No se lo esperaba y retrocedió varios pasos. Lo miré fijamente, forzando los ojos a abrirlos de par en par, pero seguía sin poder evitar el escozor en la nariz. Jason, me da igual qué rollo esté pasando entre tú y esa asistente. Hice una pausa, respiré hondo y dije, esta vez soy yo quien está rompiendo contigo. Durante la semana posterior a mi ruptura con Jason, fui a trabajar y volví a casa como siempre. La vida seguía tranquila y normal, pero siempre hay alguien que no permite que todo siga en paz. Cuando vi a Zoe sentada en mi silla de la oficina, una oleada de ira inexplicable me invadió el pecho. Los demás profesores de la oficina me vieron en la puerta y rápidamente recogieron sus cosas. Señorita Lynn, uno de ellos dijo, esta señora dijo que quería verla. Hablen ustedes dos. Voy a clase. Le sonreí y asentí, y cerré la puerta tras él cuando se fue. Zoe se levantó y me saludó con un tono excesivamente amable. Hola Lynn, disculpa la molestia. Fui frío y directo. Lo sabías y aún así viniste. Zoe se detuvo visiblemente nerviosa bajo mi mirada. Si has venido a hablarme de Jason, puedes irte ya, dije sin piedad. Se quedó allí paralizada, con los ojos enrojecidos sin que me diera cuenta. Lynn, siento mucho todo lo del señor Reed. ¿No pudiste terminar con él por mi culpa? Esa frase casi me deja sin aliento. Zoe, mi ruptura con Jason es entre él y yo. No tiene nada que ver contigo. La miré intentando calmar la tormenta que sentía en el corazón. Zoe fingió no entender nada de lo que dije. De repente me agarró la muñeca. Lynn, en realidad no hay nada entre el señor Reed y yo. Admito que antes sentía algo por él, pero me rechazó claramente. Mientras hablaba bajó la cabeza con aspecto abatido. Ese lápiz labial. Lo tiré en su bolsillo. Él no sabía nada al respecto. Al escucharla, me sentí sorprendentemente tranquilo. Sí, lo sé. Zoe me miró visiblemente nerviosa, pero yo permanecí inexpresivo y firme. Si ya terminaste, puedes irte. Pero en lugar de irse, me agarró de la manga. ¿Qué hay de ti y el señor Reed? Me solté de su mano con fuerza, con la voz aún serena. Ya te lo dije. Lo que sea que esté o no esté pasando entre ustedes dos, me da igual. Mi ruptura con él es un asunto entre él y yo. Zoe se quedó atónita con mis palabras. Me miró con los ojos muy abiertos, sin palabras por un momento.
Apreté los labios y sin la menor cortesía, señalé la puerta. Señorita Zoe, ya puede irse. Me miró fijamente, dudó, pero al final se dio la vuelta y salió. Esa noche, después de terminar las clases nocturnas, acababa de salir de la escuela cuando vi a Jason esperando en la entrada. No me sorprendió en absoluto. Intenté pasar junto a él, pero Jason no iba a soltarme. Me alcanzó y me agarró con la voz tranquila pero con un deje de frustración. ¿No te lo explicó Zoe? Lo miré bajo la luz de las farolas. Te lo dije claramente el día que rompimos, lo que pase entre tú y Zoe no tiene nada que ver con nosotros. Jason me apretó el brazo con más fuerza. No seas así. Sé que solo estás enojado por ella. Ya la transfirieron. No hagas un berrinche, ¿vale? Bajé la vista hacia su mano que me sujetaba el brazo y luego volví a mirarlo. Él también me miró fijamente sin el menor atisbo de compromiso. Extendí mi mano libre y lentamente aparté sus dedos de mi brazo. Jason, he seguido la corriente demasiado tiempo. Solté una risa fría. Tanto tiempo que lo has olvidado por completo. Nunca fui esa chica tonta que existía solo para ti, que creía que era su mundo entero. Jason se quedó paralizado, claramente incapaz de creer lo que oía. Le esbocé una sonrisa amarga. Ya no hay necesidad de este desfile. No voy a seguirte el juego. En los 7 años que llevo con Jason, nunca habíamos hablado de romper. Los primeros 4 años fueron bien, éramos como cualquier pareja. Tuvimos nuestras pequeñas discusiones, pero en general nuestra vida fue dulce y sencilla. Pero después de esos 4 años, las cosas empezaron a cambiar. En los últimos 3 años discutimos sin parar por cosas grandes, pequeñas, cualquier cosa. Al final, ya ni siquiera teníamos fuerzas para pelear. Simplemente nos sentamos en silencio, mirándonos sin hablar. Ni siquiera pude precisar cuándo empezó exactamente. Quizás fue después de graduarnos de la universidad y empezar a trabajar. Cada vez teníamos menos cosas de las que hablar. Mi familia era de clase media, nada ostentoso. Pero comparado con Jason, que había crecido en cuna de oro, era como la noche y el día. No estábamos de acuerdo en muchas cosas. Si nuestras conversaciones se volvían demasiado intensas, siempre terminaban en una pelea. Con el tiempo lo entendí y simplemente dejé de mencionar ciertas cosas. Ya no compartía todo con él como antes. Pero a Jason nunca le importó. Siguió haciendo lo que quería. Tenía el tipo de pasado que le permitía salir de fiesta incluso después de graduarse. Pero no lo hice. Y aún así seguía haciéndose el consentido, siempre intentando llevarme de viaje. Una vez, fue durante los exámenes finales. Jason dijo de repente que quería ir a Budapest y pase lo que pase, insistió en que me tomara un tiempo libre para acompañarlo. Intenté razonar con él, preguntándole por qué tenía que ir entonces. Lo único que hizo fue mostrarme un vídeo de las luces nocturnas de Budapest. Le dije que estaba ocupado, que se acercaban los exámenes finales. Como profesor, no podía irme sin más. Su rostro se volvió frío. ¿De verdad no vas? Estaba exhausto. Negué con la cabeza. De verdad que no puedo. Jason no dijo nada después de eso. Pensé que lo había dejado caer. Pero cuando llegué a casa al día siguiente después del trabajo, ya no estaba. Me enteré por sus redes sociales de que ya había volado a Budapest con sus amigos. Lo había comentado el día anterior y ya estaba allí. Ni siquiera sabía cuándo había solicitado el visado. Fue entonces cuando lo comprendí. Jason nunca había planeado traerme. Si no, no habría actuado a mis espaldas y lo habría organizado todo sin decirme nada. Y cuando regresó, seguía actuando como si no supiera nada. No querías ir, así que me fui con ellos. Jason apartó su maleta a un lado, sin siquiera mirarme. Observé sus movimientos en silencio un rato, pero no dije nada. Al final no le recriminé nada. Cuando vio que no cuestionaba nada, Jason finalmente levantó la vista, y sus ojos estaban llenos de la confianza de quien cree haber ganado. Fue entonces cuando lo presentí por primera vez. En el fondo, él estaba cada vez más convencido de que yo era la misma mujer ingenua que siempre le seguía la corriente sin hacer ruido. Esa fue la primera vez que la idea de romper cruzó por mi mente.
Fue solo un pensamiento fugaz, pero me dejó una profunda cicatriz en el corazón. Desde entonces, no pudimos contenernos. Pequeñas discusiones cada 3 días, otras más fuertes cada 10. Aunque aprendí a evitar ciertos temas de alguna manera, incluso las cosas en las que solíamos estar de acuerdo empezaron a desfasarse. Lo sentía claramente. Nos distanciábamos cada vez más. Quizás Jason también lo sintió. Empezó a perder esa confianza descarada. Empezó a involucrarse en el negocio familiar y dejó de malgastar sus días sin hacer nada. Empezó a madurar, tanto en su trato como en su forma de afrontar la vida. Sentía que su paciencia crecía y que su esfuerzo se hacía más evidente. Pensé que tal vez, solo tal vez, las cosas estaban mejorando. Pero una noche, después de que volviera de una cena de negocios, percibí un aroma complejo y mixto que lo impregnaba. Alcohol, cigarrillos, perfume de mujer y, lo peor de todo, una mancha de lápiz labial rosa pálido en su cuello que era imposible de ignorar. Era la primera vez que me pasaba algo así, y mi mente se quedó completamente en blanco. El pánico me invadió. Sacudí a Jason para despertarlo, ya que estaba casi desmayado en el sofá, y le grité con voz aguda y penetrante, exigiéndole saber de dónde había salido esa mancha de lápiz labial. Jason, aturdido y confundido, se frotó el cuello y dijo con indiferencia: «Solo era una cena normal». «¿No puedes darle otra vuelta? ¿Por qué siempre le das tanta importancia a la nada?». Su actitud me hirió profundamente. Alcé la voz. «¿Una cena normal? ¿Qué clase de normal? ¿Una cena que te deja una marca de lápiz labial en el cuello? Ni siquiera tú te crees las tonterías que dices». La voz de Jason se alzó para igualar la mía. «¿Entonces qué crees que es? Si de verdad hiciera algo, ¿crees que me molestaría en volver a casa?». Sus gritos resonaron por la habitación. Lo miré fijamente con los ojos empañados por las lágrimas. «¿Romper? Quiero romper». Me sequé las lágrimas y me di la vuelta, directo a la habitación. Esa fue la primera vez que dije que quería romper, y lo decía en serio. Quizás Jason también se dio cuenta. Extendió la mano para detenerme, pero lo evité instintivamente. Conteniendo las lágrimas entré en la habitación, tiré una maleta al suelo y empecé a meter mi ropa, pieza por pieza, como en una dramática escena de ruptura en una telenovela. Justo cuando casi terminaba de empacar, entró Jason. Me miró, se agachó en el suelo y, de repente, me levantó. «Ya basta. Ya dejaste claro tu punto. ¿Qué intentas hacer?». Su tono era el mismo de siempre. La borrachera parecía haberse desvanecido por completo. Si no hubiera olido aún el alcohol, habría pensado que estaba completamente sobrio. «Déjame ir». «No quiero hablar con un borracho», dije, apartando el brazo y volviendo a coger la maleta. Jason frunció el ceño y me agarró de nuevo. «No estoy borracho». No respondí, pero seguí intentando soltar el brazo. Se dio cuenta y me apretó con más fuerza. Justo cuando estaba a punto de perder los estribos, Jason me abrazó de repente. No fue un abrazo reconfortante. Me apretó la cabeza contra su pecho, atrayéndome tan rápido que mis pantuflas volaron. El aire alrededor de su rostro estaba impregnado de una mezcla áspera de alcohol, humo y perfume. Hice una mueca al olerlo, pero no tuve fuerzas para apartarlo. Sus brazos me rodearon con fuerza, tan fuerte que apenas podía respirar. Se inclinó ligeramente y apoyó la cabeza en mi hombro. Mientras hablaba, su aliento me calentó el cuello. «Lo recuerdo», murmuró. «Me pasé de la raya. No debería haber gritado así justo ahora». La voz de Jason era suave, pero dolorosamente clara, justo al lado de mi oído. Se acurrucó suavemente contra mí. «En realidad, no hice nada. Esa mancha de lápiz labial debió de quedar ahí sin querer». Su voz tenía un dejo de agravio junto con una ternura que no le había oído en mucho tiempo. Me quedé paralizada, sin saber cómo responder. Jason me abrazó con más fuerza. «Me equivoqué. No volveré a gritarte así». Verlo así despertó en mí algo inesperado. Me trajo recuerdos de cuando empezamos a salir, como él solía suavizar la voz y disculparse amablemente cada vez que me molestaba. En aquel entonces, incluso cuando me enojaba, la mayoría del tiempo solo fingía. Pero ahora, es al revés.
Últimamente finjo no estar enojada, incluso cuando lo estoy. Aunque el aire a mi alrededor estaba impregnado de la desagradable mezcla de alcohol, cigarrillos y perfume, no pude evitar que mi corazón se ablandara. Mientras estaba en sus brazos, la calidez de su abrazo y los recuerdos de los últimos años comenzaron a debilitar mi determinación. Esa fue la primera vez que dije en serio que quería terminar. Pero al final, fui yo quien cedí. Y fue a partir de ese momento que Jason pareció darse cuenta de algo. Después de cada discusión, él venía a abrazarme, susurrándome suavemente al oído. Y cada vez lo dejaba. Cada vez me derretía en la comodidad de su abrazo. Después de encontrarme con Jason afuera de la escuela ese día, no volvió a aparecer. Pensé que se había acabado todo. Pero entonces nuestros amigos en común vinieron a buscarme. Verlos me dio un vuelco. Esto entre Jason y yo no necesita un equipo entero intentándolo, dije. Intercambiaron miradas incómodas. La persona más cercana a mí me tomó la mano y me habló con sinceridad. Sabemos que es un asunto entre ustedes dos, pero como amigos, nos parece una pena. Me quedé callada. Otro amigo se acercó a mí. Sí, han pasado por mucho juntos. ¿De verdad vas a rendirte? Bajé la mirada, todavía en silencio. Se miraron, sus expresiones se tensaron un poco. El amigo que me cogía de la mano dejó escapar un largo suspiro. Sé que es tu decisión, pero se nota que Jason no quiere rendirse. Él no quiere rendirse, así que debería seguir sacrificándome y tragándome el orgullo. De repente levanté la vista y solté la frustración que había enterrado en lo más profundo. La habitación se quedó incómodamente silenciosa. Quizás ninguno de ellos esperaba que yo, alguien que siempre parecía tranquilo y amable, gritara así de repente. Mi amigo me soltó la mano. No era eso lo que queríamos decir. Entonces déjame preguntarte algo. Observé sus rostros. Dices que piensas en mí, pero si Jason realmente me hubiera engañado, ¿debería perdonarlo y quedarme con él también? Ante eso, todos dejaron escapar un suspiro de alivio. No hizo trampa, dijo uno de ellos con convicción. De verdad que no a esa asistente Zoe, ya la había transferido. Sí, intervino otro. Ya lleva un tiempo desaparecida. Exactamente. ¿Y qué te sigue infeliz? ¿Qué te sigue infeliz? Repetí las palabras en mi cabeza, dejándolas reposar. Levanté la vista y solté una risa suave y amarga. Hay tantas cosas que me infeliz, dije, sobre todo como todos siguen defendiéndolo sin siquiera pensar en mí. Sus expresiones cambiaron. Uno de ellos abrió la boca, buscando una respuesta. Tras una larga pausa, finalmente dijo, eso no es justo. Solté un resoplido frío, agarrando mi bolso con fuerza. Todo lo que has hecho demuestra exactamente lo que te importa. Solo piensas en Jason. Nunca reconociste lo que pasé en esta relación. Dicho esto, me di la vuelta para irme. Espera, gritó uno de ellos detrás de mí. Me detuve, pero no me di la vuelta. Después de más de 7 años, ¿de verdad estás dispuesto a dejarlo todo atrás? Bajé la vista y me quedé mirando las puntas de mis zapatos. ¿Dispuesto? Hice una pausa. Mi voz sonaba tranquila. No, no estoy dispuesto. Pero no hay más que decir. Empecé a caminar hacia adelante, pero en cuanto salí del pasillo, me topé de frente con Jason. Sus ojos oscuros se clavaron en mí, tranquilos pero indescifrables, como si ya supiera todo lo que acababa de pasar. No sabía si había oído lo que dije y, sinceramente, ya no me importaba. Me moví de lado intentando esquivarlo, pero él también se movió, interponiéndose en mi camino. Lo miré con una mirada penetrante y fría. Señor Reed, ¿qué intenta hacer exactamente? Jason permaneció allí en silencio, con los ojos llenos de emociones que no podía identificar. No quería perder ni un segundo más allí parado, así que levanté el pie para empujarlo. Pero Jason, como alguien con la noción del espacio rota, se quedó justo delante de mí, bloqueándome como un muro. Me estaba asfixiando, y yo estaba más que irritada. Levanté la vista y le espeté. Jason, ¿qué demonios te pasa? Lo fulminé con la mirada, con el corazón latiéndome con fuerza por la ira.
Jason bajó la mirada y tras unos tensos segundos, finalmente dijo, ¿de verdad estás listo para tirar estos 7 años a la basura? Pensé que iba a decir algo punzante, algo que me golpeara donde más me dolía. Pero al oír esa pregunta plana y sin emoción, me reí con amargura. Mirándolo fijamente pronuncié con claridad, tú eres el que se rindió primero. Jason levantó la cabeza. Yo tampoco me eché atrás, sosteniendo su mirada. Esa noche en el bar, vi todo lo que dijiste con claridad. Nuestros amigos en común, que hacía un momento seguían dentro, habían salido corriendo al vernos acorralados en la entrada. Lynn, vamos adentro a hablar, ¿de acuerdo? Hace frío aquí afuera. Sí, Jason, hablemos adentro. Sus voces zumbaban a nuestro alrededor, pero no oí ni una palabra. Me quedé allí, mirando a Jason. Él tampoco respondió, su expresión se perdió de repente como si no pudiera recordar lo que había dicho. Solté una risa fría. Quizás si lo había olvidado. Observé a la multitud y señalé a uno de sus amigos que se quedaba atrás. Esa noche en el bar, te lo dijo a ti. Tú también lo oíste. Dijo que no piensa en casarse. El amigo de Jason bajó la cabeza al instante y dio un paso atrás. Jason siguió la dirección de mi dedo como si acabara de recordar las palabras que había pronunciado. Se giró hacia mí a punto de explicarse. Pero levanté la mano, interrumpiéndolo. Ya basta. No quiero oír tu explicación. Miré a los amigos que nos rodeaban, con un tono cargado de sarcasmo. Así que todos lo oyeron también. No fui yo quien se dio por vencido durante estos 7 años. Fue él, Jason Reed. Nadie me miró a los ojos. Todos bajaron la mirada. Jason volvió a abrir la boca, intentando tercamente alcanzar mi mano. Pero retrocedí un paso, evitando su contacto. Eso pareció despertar algo en él. Levantó la vista con voz apremiante. Esa noche solo decía tonterías. No lo decía en serio. Miré a Jason a los ojos, esperando, solo esperando ver un rastro de humildad o arrepentimiento. Pero no vi lo que buscaba. Sus ojos estaban llenos de urgencia, de culpa, pero sin comprensión, sin conciencia. Negué con la cabeza, me dolía el corazón, pesado y apagado. ¿Recuerdas siquiera el futuro que una vez me describiste?, pregunté con la voz ligeramente temblorosa. Me picaba la nariz. Sentía una opresión en el pecho con todo lo que había enterrado en mi interior. Me dijiste que nos casaríamos porque nos amábamos. Dijiste que una vez que todo se calmara, criaríamos un gato o un perro juntos. Pintaste 1000 imágenes hermosas de una vida en la que creía. Dijiste que tendríamos paciencia, que lo lograríamos. ¿Pero lo hiciste? Me vino a la mente una frase que vi una vez en los comentarios de una canción. Los hombres son inteligentes. Lo entienden todo. Porque estás enojado que podría hacerte feliz, pero fingen no saberlo porque simplemente no te quieren tanto. Y no fue eso mismo lo que hizo Jason. Él sabía que me hacía feliz. Él supo dibujar el futuro que anhelaba. Me dio sueños, pero nunca el esfuerzo de hacerlos realidad. Al final, fui la única que cedió. El único que perdonó. El único que persistió. Toda la felicidad que una vez pintó tan vívidamente, nada de eso había existido realmente. Desde el principio, todo había sido una ilusión. Lágrimas cálidas resbalaron por mis mejillas sin darme cuenta. Reaccionando, levanté el brazo y me la sequé. Jason levantó la mano ligeramente, pero al final no me agarró. Un segundo después me abrazó de repente como tantas otras veces. Aún creía que si me abrazaba lo suficiente, me ablandaría y me quedaría. ¿Sabes por qué me encantaba que me abrazaras?, pregunté. Jason se quedó paralizado. Sentí su cuerpo tenso, presa de la duda. Lo aparté con todas mis fuerzas. Se tambaleó un poco hacia atrás, con la mirada sombría. Lynn, dijo con voz grave, ¿podemos ir a algún sitio a hablar? Una oleada de amargura y arrepentimiento me invadió el pecho. Respiré hondo, observé los rostros de todos a nuestro alrededor y luego lo miré de nuevo con los ojos rojos. Jason Reed, eres egoísta, arrogante, siempre huyes cuando las cosas se ponen difíciles. Agarré mi mochila y pasé junto a él.
Jason no me detuvo esta vez, pero detrás de mí, su voz resonó más fuerte que antes. Lynn, si te alejas ahora, no tendremos ninguna oportunidad. Incluso al final, seguía pensando que cambiaría de opinión, que me daría la vuelta. Pero no lo hice. Seguí caminando. No miré atrás y no dije ni una palabra. La última lágrima cayó, arrastrada por el viento. Quizás Jason ya había olvidado por qué me había aferrado a su abrazo durante tanto tiempo. Nos conocimos por un juego de verdad o reto. Éramos jóvenes entonces, imprudentes, sin pensar en las consecuencias. Ocurrió durante una cena con mis compañeros de piso. Alguien sugirió un juego y perdí la ronda. ¿El reto? Pedirle su número al chico más atractivo de la mesa de atrás. Así que fui. Fue entonces cuando vi a Jason por primera vez, sentado a la cabecera de la mesa, destacando sin esfuerzo. Pero solo lo miré de reojo. No me atreví a acercarme. En cambio me acerqué al chico sentado a su lado, bien vestido, de aspecto decente pero mucho más accesible. Nervioso le pedí su contacto. El tipo pareció un poco sorprendido, pero me lo dio. Regresé rápidamente a mi mesa, agarrando el número como si fuera un salvavidas. Mis amigos me regañaron enseguida. ¿Por qué no le preguntaste al chico más guapo? Jason, no. Bajé la cabeza y me quedé callada, porque pensé que un chico como Jason, ese que brilla donde quiera que esté, nunca sería fácil de tratar. Pero lo que no esperaba era que me detuviera al salir del baño esa misma noche. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Oye, ¿cuál fue el reto que acaban de hacer? Me mordí el labio y lo solté todo. Tenía que pedirle su número al chico más atractivo de tu mesa. En cuanto dije esas palabras me arrepentí. Jason me miró intrigado. Así que no creía que yo fuera la más atractiva. Mi cara se puso roja como un tomate. Lo maldije por dentro. ¿Qué clase de pregunta era esa? En aquel entonces era tan joven, tan impetuoso, que su energía imprudente podría haber derribado muros. Pero aún así, su pregunta me pilló desprevenida. Le lancé una mirada rápida y, sintiéndome incómoda, me alejé rápidamente. Debería haber terminado ahí. Solo fue un momento tonto en un bar. Pero no pasó nada. Se hizo tarde. El bar se volvió ruidoso. Entró más gente y algunos no estaban allí para divertirse sin motivo alguno. De repente un hombre no me dejaba en paz. Tenía los ojos vidriosos por la bebida y no dejaba de pedirme el número. Intenté alejarme, evitarlo. Evitarlo sabiendo perfectamente que no se puede razonar con un borracho. Solo necesitaba escapar. Pero entonces me agarró fuerte y agresivo, intentando arrastrarme a algún lugar. Luché, me defendí, pero era demasiado fuerte. Justo cuando estaba a punto de gritar, alguien intervino. Una fuerte patada hizo que el hombre se tambaleara hacia atrás. Me giré y vi a Jason. Me miró y sonrió levemente. El borracho furioso se levantó de golpe. Enfurecido agarró una botella de cerveza y la estrelló contra el mostrador. Con un rugido cargó. Nos lanzó la botella dentada. Me quedé mirando con los ojos abiertos como platos mientras volaba hacia mí. No había tiempo para moverse. Jason se interpuso de repente frente a mí, protegiéndome con su cuerpo. Mi mente daba vueltas mientras me abrazaba, protegiéndome de los fragmentos que salían volando. Había un aroma fresco y limpio en su abrazo. Ni rastro de alcohol, ni perfumes sofocantes, ni humo persistente. Sus brazos estaban cálidos, y poco a poco el calor corporal que había perdido por el pánico empezó a regresar. No tengas miedo, lo oí susurrar al oído. Más tarde Jason terminó lastimado. Un trozo de vidrio roto le cortó la frente y tuvo que recibir 2 puntos de sutura. Me quedé allí sentado en el hospital, abrumado por la culpa. Él notó mi aspecto inquieto y soltó una risita. Entonces, ¿esto me convierte en el chico más guapo de nuestra mesa ahora? Esta vez no me sentí desanimado. Sonreí levemente y asentí. Sí, eres el más guapo. Estuve pensando mucho tiempo si debía irme de esta ciudad. Al final decidí quedarme, pero rompí con Jason. ¿Por qué tuve que ser yo quien se fuera? Solía culparme por mi ingenuidad.
Después de ese último encuentro, nunca volví a ver a Jason. Tal como dijo, nunca tuvimos otra oportunidad. Empecé a vivir solo. La vida no era emocionante, pero era estable y plena a su manera. Pensé que a los 27 años aún tenía tiempo, pero cuando mis padres se enteraron de la ruptura, llamaron enseguida. «Eres una tonta», me regañó mi madre. 7 años, y ya está. Por suerte me detuve a pensar antes de responder. Sinceramente estoy de acuerdo. Explotó al otro lado. ¿Lo soportaste tanto y simplemente rompiste? Recuerdos de aquellos años. Las innumerables veces que me tragué el orgullo, todos los momentos en que pensé en irme pero no tuve el valor de hacerlo. Bajé la mirada y sonreí levemente. Si acaso, debería haberlo terminado antes. Mis padres, sin otra opción, intentaron concertar citas a ciegas. Me negué rotunda y firmemente. No pienso hacer eso, les dije. Y se rindieron, al menos por ahora. Después de colgar, volví a mi vida, una con la que por fin estaba contenta. Después de haberme entregado tanto a un amor que me consumía, no podía lanzarme a algo nuevo. No estaba listo para empezar una nueva pintura solo para llenar el espacio del lienzo. Prefería tomarme mi tiempo y vivir la vida que quería. Marcador. Esa relación me había costado muchísimo. Era hora de parar y aprender a amarme de nuevo. Extra. Después de que Lynn y yo rompiéramos, no dejaba de darle vueltas a todo, cómo nos conocimos, cómo nos enamoramos, cómo éramos antes. Lo que no entendía era por qué alguien como Lynn, que valoraba tanto el amor, podía dejarlo ir tan fácilmente. Sería por Zoe. Pero nunca me pasé de la raya con ella. Incluso cuando hacía pequeños gestos hacia mí, hacía todo lo posible por evitarla. Mantuve la profesionalidad, incluso le advertí que se concentrara en el trabajo. Pero cuando Lynn encontró ese labial en mi bolsillo, dijo que quería terminar. Intenté explicarle, pero no quería oírlo, así que la abracé. Sabía que le gustaban los abrazos. Sabía que siempre se derretía cuando la abrazaba así. Y tenía razón. Lynn dejó de hablar de romper, al menos por un momento. Pero no esperaba que lo volviera a decir al día siguiente. No lo entendía. Trasladé a Zoe, incluso le pedí que me lo explicara todo, que dejara claro que no había nada entre nosotros. Pero la respuesta de Lynn fue tan tranquila, tan indiferente como si realmente no tuviera nada que ver con Zoe. Incluso recurrí a nuestros amigos en común, con la esperanza de que pudieran hacerla entrar en razón. Pero Lynn se mantuvo firme. Aún quería terminarlo. No fue hasta que Lynn repitió lo que dije en el bar, sobre no pensar en el matrimonio, que finalmente lo recordé. Esa frase descuidada que solté. Sí, quizá fue algo que dije en el momento, pero en parte era cierto. No había pensado seriamente en el matrimonio. Pensaba que lo que teníamos era suficiente. Sin anillos, sin líos. Así era más sencillo. Pero eso no significaba que quisiera romper. Aún así, Lynn lo tomó así. Y pensé que quizá estaba siendo irrazonable, quizá exagerando. Pero cuando vi los ojos enrojecidos de Lynn, y la oí repetir todas las promesas que una vez le hice, el futuro que había pintado para nosotras, algo de culpa se removió en mi interior. No había cumplido esas promesas. En realidad no. Pero quizás algún día podría. Aún así, Lynn se iba. Entré en pánico. La abracé fuerte pensando que esta vez como antes se ablandaría, aunque fuera un poco. Pero no lo hizo. Me apartó con fuerza. Me llamó egoísta y arrogante. Y me quedé allí viéndola alejarse, mientras la ira me subía lentamente desde la boca del estómago. Grité su nombre una última vez. Pero no se detuvo, no miró atrás. Simplemente se alejó, firme y segura. Y solo entonces sentí el verdadero dolor de la pérdida. Como un veneno lento empezó a filtrarse en mi pecho gota a gota. Ese fue el momento en que lo supe. Ya no había segunda oportunidad. 3 años después de romper con Lynn, mi familia no pudo esperar más. Me obligaron a ir a citas a ciegas. Tras meses de presión incesante, finalmente cedí. Me casé con alguien de orígenes similares, una chica decente con la que al menos podía llevarme bien. Todo sucedió rápido.
Todos estaban felices. Todos, menos yo. Pero sabía que esta era la decisión que me había permitido tomar. Si no hubiera querido, nadie me habría obligado. Poco después de casarnos, mi esposa se embarazó. Una noche se le antojó comer brochetas en un puesto de comida cerca de su antiguo instituto. Así que me puse un abrigo y fui a comprárselas. Esa parte de la ciudad no había cambiado. Seguía siendo luminosa, bulliciosa, llena de vendedores ambulantes esperando a los estudiantes que salían de las clases nocturnas. Esperé las brochetas en el puesto. Y justo cuando sonó el último timbre del colegio, la calle se llenó de repente de conversaciones y pasos. Mi pedido estaba listo. Agarré la bolsa y me di la vuelta para volver a mi coche. Entonces vi una figura familiar. Lynn estaba allí con una bolsa en la mano y charlando con unas chicas con uniforme escolar. Su cabello ya era más largo y le caía por la espalda, reflejando el resplandor ámbar de las farolas. Había en ella una dulzura, más dulce de lo que recordaba. Me detuve. Todos estos años había evitado cualquier lugar donde creía que pudiera estar, temeroso de encontrarme con ella. Pero aún así, siempre me llegaban noticias suyas. Sabía que seguía soltera a los 30. Supe que compró un apartamento grande con la ayuda de sus padres y sus ahorros, y que adoptó un gato que encontró fuera de su edificio, ahora mimado, regordete y hermoso. Admito que nunca intenté seriamente empezar una nueva relación. Una parte de mí siempre se preguntó si aún habría una oportunidad para nosotros. Pero la espera se volvió agotadora. Finalmente me di por vencido y me apresuré a casarme. Lynn no había cambiado nada. De hecho, parecía aún más joven, como la chica que conocí justo después de la universidad. Quizás la miré demasiado tiempo porque levantó la vista. Nuestras miradas casi se cruzaron. Aparté la mirada rápidamente y volví a mi coche. Me quedé mirando la bolsa de brochetas aún calientes en mis manos, luego miré por la ventana. Se había ido. Giré la llave, arranqué el coche y conduje a casa. No quedaba nada que ver. El amor, a estas alturas, ya no nos unía. Ya no éramos nada. Y ese fue el final.